Está instalado el rumor, ya algunos dirigentes políticos han admitido el fracaso de la flamante ley de alquileres que entró en vigencia hace poco más de un año y ya se está especulando con la posibilidad de que el gobierno nacional la suspenda por 180 días. Con todo lo que eso implica y a la espera de que el Congreso revise la norma y haga los cambios que supuestamente permitirían mejorarla, porque evidentemente ha fracasado. Hoy vamos a consultarle a Pedro Peralta, que forma parte del Frente de Inquilinos Nacionales, ¿qué postura tienen al respecto? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Es así? ¿Ustedes también consideran que es un fracaso? Nosotros no consideramos que la ley sea un fracaso. O sea, la ley es justamente lo que vino a garantizar son los derechos de inquilinos, de casi 9 millones de inquilinos en todo el país. Entonces, brindó derechos básicos, como por ejemplo la extensión del contrato de alquiler de 2 a 3 años, lo cual le da cierta certidumbre y cierta tranquilidad al inquilino de no estar pensando cada 2 años dónde se tiene que mover y con todos los gastos que eso implica. Eso en primera medida. Lo que sí consideramos que hubo falta de control por parte del Estado, lo cual impidió que se implemente correctamente la ley. Estamos de acuerdo de que este índice que fijó la nueva ley de alquiler, que hoy supera el 50% y que afecta directamente al bolsillo de todos los trabajadores, es necesario modificarlo. Pero nosotros no creemos que haya que derogar la ley, sí modificarla para bien, siempre pensando en los inquilinos, que son el eslabón más débil de esta cadena, ¿no? O sea que no estarían de acuerdo con esta posible suspensión por 180 días porque eso podría ser contraproducente. Sí, claro. Nosotros venimos peleando hace muchos años con este sector inmobiliario que es especulativo y que ha dominado el mercado durante los últimos, te diré, 40 años. Y tener una ley nacional de alquileres es un logro histórico para nosotros y para los 9 millones de inquilinos. Estamos en desacuerdo porque suspenderlo implicaría que el mercado inmobiliario vuelva a tomar totalmente las riendas del mercado y lo regula a su antojo. Ahora, respecto a este índice, que es el que de alguna manera genera el punto de conflicto, ¿cuál debería ser la salida? ¿Por dónde pasaría? ¿Qué propondrían ustedes? Bueno, el índice es un promedio en realidad de 2 índices. Por un lado, el índice de precio del consumidor y por otro lado, el índice de variación salarial o índice RIPTE. Lo cual, si nosotros entendemos que hay una inflación tremenda en Argentina que supera interanualmente, está por arriba del 50%, y entendemos que los salarios no alcanzaron, ni siquiera se asomaron, digamos, a esa inflación, entonces entendemos que el trabajador, que es justamente aquel que alquila, nunca va a estar en condiciones, nunca le va a ganar a la inflación. Acá el problema de fondo, por un lado, es la tremenda inflación en la que vivimos, que afecta directamente al bolsillo de los trabajadores. Lo afecta desde el pago de una vivienda hasta cuando va al supermercado a hacer las compras o a pagar los servicios. Entonces entendemos que la variante, la modificación tiene que ir por ahí. Quizás únicamente tomar el índice de variación salarial para que no sucedan, digamos, aumentos como los que vimos en estos últimos días que superan el 51%. Ahora, ¿qué pasa con los propietarios? Porque también está la otra campana y obviamente no estarían muy de acuerdo con esa propuesta. Sí, a ver, tengamos en cuenta que una ley viene a regular de alguna manera un mercado que estuvo desregulado durante los últimos años. La última ley fue sancionada en época de la dictadura, entonces necesita sí o sí una actualización y necesita de alguna manera controlar o regular un mercado. Ahora bien, los propietarios en este tiempo nunca han perdido, ¿se entiende? O sea, siempre se han resguardado de la inflación. Lo que sí nosotros vemos, nosotros no queremos que tampoco se perjudique a los propietarios, pero sí que se proteja al inquilino.
Porque en una Argentina donde nosotros, este sueño de la vivienda propia, ¿no?, se hace cada vez más lejano, donde hay un Estado que no garantiza el derecho a un techo digno, a una vivienda digna, creemos que mínimamente se tienen que dar algunas condiciones para cubrir al inquilino. Y sobre todo en un contexto pandémico que todavía, en el cual seguimos. Estamos ante un eventual cierre por una tercera ola. Nosotros en plena pandemia tuvimos un congelamiento de precios, tuvimos una provisión de desalojo que lo garantizaba el gobierno nacional mediante un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, creemos que la medida, quizás, si hay que hacer algo, es volver justamente a garantizar los derechos básicos ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Además del índice, que es el que determina la actualización de los alquileres, ¿hay algún otro aspecto de la norma que ustedes consideran debería modificarse o por lo menos ver si se puede modificar? Sí, lo que tendría que modificarse también es el precio inicial de los alquileres. Siempre decimos que el mercado inmobiliario lamentablemente es muy especulativo, siempre intenta cubrirse, digamos, por lo que vendrá. Y en ese sentido, bueno, lo vemos ahora con todos estos rumores de modificación y derogación de la ley, los precios iniciales de los alquileres se han disparado nuevamente. Entonces necesitamos que el Estado esté más presente, que el Estado realmente, nosotros insistimos en la ley, inclusive en un articulado figura la creación de un servicio público de alquileres, ¿no? Un servicio local que justamente articule con los gobiernos provinciales y locales para poder garantizar los derechos básicos del inquilino. Un lugar donde el inquilino pueda ir y acceder a toda la información pertinente y tenga un lugar donde generar consultas. Vamos a seguir de cerca entonces a ver qué pasa en las próximas horas, diría yo, porque dan la sensación de que esto sería inminente, alguna resolución al respecto. Estamos llegando a fin de año también, así que va a haber cambios en el Congreso de la Nación. Estamos en un escenario bastante complejo y entendemos que esta lucha de ustedes lleva años y llevó años lograr la ley, así que esperemos que ahora no se dé marcha atrás con algunos aspectos que ustedes consideran positivos. Sí, justamente, esperemos que esto sea para bien. Nosotros vamos a seguir peleando por los derechos de los inquilinos, lo venimos sosteniendo hace años. Creemos que es totalmente necesario cuando el resto del mundo está discutiendo, digamos, una problemática que es global, que no es únicamente de ahora y en particularmente de Argentina, sino que sucede en el resto del mundo. Entonces, por eso vamos a seguir en pie de lucha y siempre atento y siempre siguiendo, digamos, cuáles son las modificaciones que va a introducir el gobierno. Vamos a quedar a disposición de ustedes también para lo que necesiten. Gracias, como siempre, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, buenos días.